Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Hermanos, amigos, quiero comenzar este devocional dándote este desafío. Pedirle a Dios grandes cosas que deseas ver en tu vida. ¿Qué le pedirías a Dios si supieras, sin lugar a dudas, que Él es bueno y que su amor por ti perdura para siempre? Y aquí viene otra pregunta. Dos preguntas en una. ¿Cómo sabes que Dios te escuche? San Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué tal? ¿Usted se considera pecador? Dios no le escucha, según la palabra de Dios. Entonces, para que le dé todo, Dios le tiene que escuchar a usted, ¿verdad? Hay otra parte en la Biblia que dice que Dios no vino por los justos, sino por pecadores. Mucha gente dice que es pecador y cuando le digo que Dios no le escucha, me pone este versículo, que Dios vino por los pecadores. O sea que se defiende al decir eso. Pero no es así. Usted no puede creer en lo que usted piensa, porque muchas veces se equivocó por su manera de pensar, fracasó muchas veces por eso. Entonces, si usted dice que cree en Dios, usted tiene que creer en la palabra de Dios. Y en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí le da la respuesta, que Dios no puede oír a los pecadores si no hacen su voluntad. Que acá dice la voluntad de Dios es que se santifiquen. ¿Y qué quiere decir santificarse? Santificarse es estar apartado para el Señor. De lo que usted pertenecía a Satanás, ahora es apartado para el Señor. Entonces, ¿quién va a ser su dueño? Dios. Esa es la primera voluntad, vamos a decir, que Él quiere. En otro término sería arrepentirse. Arrepentirse es de lo que usted está yendo a un camino equivocado, volver al camino correcto, ¿verdad? Yo estoy caminando en pecado, ya no quiero caminar en pecado, no quiero ser más pecador, vuelvo al otro lado para rectificar mi vida. Y tengo que arrepentirme. Cuando me arrepiento de todo lo malo que hice, de todo el pecado que tengo, el pecado adámico y mis transgresiones, yo le entrego todo a Jesucristo, ¿verdad? El cual, en la cruz, Él pagó todo por mí. Todo por nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando le entregó todos mis pecados,
yo quedo justificado. Ya soy justo y soy santo, apartado para el Señor. Desde ese momento, Dios me escucha. Ya podemos tener una relación, ¿verdad? Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hice perfectos a los santificados. Perfectos quiere decir en la Biblia no que hacemos las cosas bien, sino que estamos limpios. Perfectos quiere decir limpios. Entonces, Él nos quita el pecado pasado, presente y futuro, ¿verdad? Prácticamente no tenemos pecado. Después, somos apartados para Él. Y estamos limpios. ¿Me entiende? Eso es la salvación. Eso es cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, el arrepentimiento, cuando creemos en la obra de Jesucristo. Y no decir, soy testigo de Jehová, me voy a salvar. Soy católico, me voy a salvar. Soy protestante, me voy a salvar. ¿Me entiende? No es eso. Es entender la palabra. No estamos hablando de religión. No estamos hablando de la religión musulmana, de la religión católica. No estamos hablando de las religiones. La religión mata. La palabra de Dios y la fe que usted tiene, eso, en ella, va a encontrar la salvación, el perdón de los pecados. Si nos vamos al libro de Primera de Corintios 6:9, mire, escuche lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injusto es pecador. La gente, por ser humilde, dice, soy pecadora. Bueno, como pecadora usted se queda. No entra. No hereda el reino de Dios. Se va al infierno. ¿Qué tal así? Duele y es duro decirle eso. Y mucha gente se molesta. Y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11, póngale cuidado al 11. Y esto, erais algunos que eran, o que éramos nosotros, algunos pecadores. Ahora mire, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué le está diciendo acá? Yo le expliqué que tenemos que ser santificados. Y dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Me entiende? Bíblico. No es un pensamiento acá. No es que Dios me escucha y me hace milagros. Sí, yo me sanó de la enfermedad. No es así. Siendo usted pecador, Satanás lo está guiando para hacer las cosas que él quiere, supuestamente malas. Porque Satanás vino a destruir hogares principalmente, ¿verdad? Porque es el núcleo de la familia. Entonces, cuando usted es justo, hay un milagro. ¿Quién hizo? Dios, ¿verdad? Eso nos podemos dar cuenta pensando un poco, meditando un poco, ¿me entiende? No sacando una conclusión rápida, ¿me entiende?
San Juan 1:29 dice, y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿El mundo tiene pecado? ¿La mesa, los árboles tienen pecado? No. El mundo se refiere a nosotros, a los hombres, a la humanidad. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que un pecador, porque pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tiene derecho a entrar, a estar en la gloria de Dios. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el 23, versículo 23, usted está destituido de la gloria de Dios. En el 24 nos dice, siendo justificados. Yo le estoy mostrando la palabra. No estoy defendiendo ninguna religión. Esto es la salvación. Entonces, desde este momento que usted escucha esto, usted decide seguir siendo pecador o ser justo. Y como justo, tiene que escucharle a Dios, ¿verdad? Como pecador, siga pecando, sigue escuchándole a Satanás. ¿Está bien claro? Ahora yo le voy a explicar el pecado, ¿verdad? En Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ok? El pecado que le quita a Jesucristo es el pecado adámico. ¿Ok? Mucha gente se refiere al pecado a robar, matar, fornicar, todo eso, todo lo malo. Esas son transgresiones. Es como cuando usted le está por dar gripe, tiene síntomas, pero no es gripe, son síntomas. Y cuando tiene gripe, ya viene con todo, ¿verdad? El pecado es lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. El pecado es como un árbol. El árbol tiene sus ramas y de ahí, de todo ese árbol, de esas ramas, salen los frutos, ¿verdad? Usted teniendo el pecado, ¿qué va a tener? Celos, avaricia, drogadicción, mentiroso, chismoso, ladrón, va a tener de todo, ¿verdad? Pero cuando se quita el pecado, ¿qué sucede? Todo eso se corta, ¿verdad? Se corta. Entonces, ¿qué dice acá en Hebreos 10:17? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, este es el comienzo en que Dios le escucha. Hace rato estamos hablando. ¿Qué le pediría usted a Dios? Porque Él es bueno y su amor perdura para siempre, ¿no es cierto? Pedile a Dios por tu familia, porque Dios pone en tu corazón eso. Jesús vino para que podamos vivir una vida no marcada por carencia, sino por abundancia. No por desesperación, sino por plenitud de su amor y gozo y paz. Me gustaría que lo tendría en cuenta esto, lo que le pediría a Dios. Si supieras que Él te escucha tus oraciones, ¿verdad? ¿Cuáles son tus sueños, esperanzas y aspiraciones?
¿Qué te gustaría que sucediera en tu vida? ¿Con qué estás luchando hoy? ¿En qué área de tu vida te gustaría ver obrar el poder de Dios? Hay que anotarlo, escribirlo quizás, para ver lo que quieras que suceda con la esperanza bíblica en tu corazón, de que Él te escucha y te suplirá. Tener tu corazón en expectativa de alegría positiva y confiada. No le pidas solo a Dios cosas pequeñas, pedirle cosas grandes. Por ejemplo, no le pidas solo un trabajo. Pedirle una posición de influencia. No le pidas simplemente que restablezca tu salud. Pedirle una vida larga y saludable, llena de muchos buenos, de días buenos. Tenés que ampliar tu fe para creer en la bondad de Dios. Él se complace cuando nuestra fe es grande. Él no se ofende cuando le pedimos cosas grandes. Tenemos que tener su gracia de Él. No estamos viviendo en la ley para agradar a Dios todo lo que tenemos que hacer. Estamos viviendo en el tiempo de gracia. El tiempo de gracia es que nosotros ya deberíamos haber sido ejecutados para ir al infierno, vamos a decir así. Pero este tiempo extra, Dios nos da su misericordia y nos da el perdón de los pecados, y a través de ello nosotros tenemos que encontrar la gracia de Dios para todo lo que le pidamos. ¿Harías eso hoy mismo? Solo tomate unos momentos y escribí tus peticiones de Dios. Ponelo dentro de tu corazón, tenerlo en cuenta. Dios, que es todopoderoso y más poderoso de lo que jamás podamos imaginar. Dios que colgó los planetas en sus lugares y habló y ordenó en el mundo. Dios que guió a su pueblo en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. Ese Dios que hizo llover maná del cielo y sacó agua de la roca seca. Te pongo ejemplos para que veas lo que Dios hizo y le creas a ese Dios tan grande que no te está mintiendo. Dios que convirtió las aguas suaves en el mejor vino. Dios que hizo caminar a los cojos, ver a los ciegos y oír a los sordos. Dios que multiplicó 5 panes y 2 pececillos para alimentar a 5.000 hombres. Y por último, Dios que resucitó a los muertos y conquistó el sepulcro. Pedile lo que necesites de Dios, que te ama con un amor eterno. Amén.